Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Reflexionamos desde el Evangelio de San Marcos. Recordemos que estamos mirando la teología como centro, el caracú, ¿verdad?, sobre estos tres pilares de la teología de San Marcos. Primero, la persona de Jesús de Nazaret, en quien Dios, el mismo, ¿verdad?, entonces se encarna. Pero cuando hablamos de encarnación, entonces tenemos que encontrar el soporte, la sustancia, como diríamos, del aspecto filosófico. ¿En qué entra Dios? ¿En qué se encarna? Se hace carne, ¿verdad? Entonces, ese es Jesús de Nazaret. Pero al mismo tiempo, mirado desde Jesús de Nazaret, nos preguntamos: ¿y quién es Jesús de Nazaret? Y Jesús de Nazaret es el que revela a Dios. Y decíamos que es Dios, pero sobre todo la persona de Jesús de Nazaret al mismo tiempo está revelando quién es Dios Padre, quién es Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Nos vuelve a contar y nos vuelve a transmitir y a poner aquí frente a nosotros quién es Dios. Bueno, el segundo elemento, después de conocer, saber quién es Jesús de Nazaret, nosotros nos preguntamos sobre este segundo elemento, esta segunda columna, yo diría columna vertebral, ¿verdad?, dentro del Evangelio de San Marcos, así subrayando y mirando después de un estudio, es la palabra salvación. Salvación significa que Dios nos ofrece nuestra propia felicidad, realizarnos como personas, la realización del hombre, la dignificación del hombre es la felicidad del hombre. Entonces, esto significa la palabra salvación. Y la tercera será que después vamos a estudiar más profundamente sobre la persona del hombre. Es la palabrita entonces del hombre como tal, el antropos, ¿verdad? ¿Quién es el hombre como consecuencia de esta salvación? El hombre salvado, mirado entonces y diciendo gracias a Jesús de Nazaret, que es la encarnación de Dios. No sé si me entienden el círculo, ¿verdad? De cualquier lado uno puede leerlo.
de atrás para adelante, de adelante para atrás, del medio para atrás, para adelante, etc. Como uno quiera, ¿verdad? Este trípode es elemental según el Evangelio de San Marcos. Vamos a seguir reflexionando en la expresión salvación. ¿Qué significa para San Marcos dentro de su teología, como él presenta la palabra salvación? Entonces, de los dos movimientos salvíficos de los que nosotros estuvimos hablando, que era el movimiento de creer en Jesús, es el adherirse a Jesús de Nazaret, allí Dios se manifiesta. Y el segundo elemento, entonces, cuando creemos, nos adherimos a Jesús que está manifestando quién es Dios, decíamos, entonces nosotros le seguimos. Es el seguimiento, acoluteo, decíamos, ¿verdad? Es fundamental y esencial. Ahora, es aquí donde se realiza el inicio de la salvación colectiva. Cuando yo me adhiero, cuando yo creo, yo descubro que es un Dios, ¿verdad?, que forma la comunidad, porque todos creemos como comunidad y nos adherimos, todos nos adherimos a Dios. Y al mismo tiempo somos como comunidad quienes seguimos al Señor. Es la comunidad quien va detrás de Jesús de Nazaret, de Dios en síntesis. Por lo tanto, así es aquí donde se realiza la salvación colectiva. La salvación colectiva, en este creer, adherirse totalmente al Señor. En esta comunidad, ahí viene el aspecto de la comunidad, de la que estábamos hablando nosotros. En el años no es que cada uno se salva a sí mismo y hace lo que quiere, ¿verdad?, sino que verdaderamente se mete, entra en su propia historia, entra en su propia realidad. En esta comunidad y en cada uno de sus individuos se está dando una nueva valorización de las cosas. En cada una entonces se realiza el inicio de la salvación colectiva. Y así, en esta comunidad, importante subrayar, en esta comunidad, porque es la iglesia, porque la palabra comunidad quiere decir iglesia. Y entonces, ¿Dios dónde se realiza? Dios se realiza, Dios se manifiesta, Dios se da a conocer en la comunidad, en la comunidad. Marcos, ¿a quién le está hablando? ¿Por qué Marcos comienza a escribir? Porque viste que a mí me gusta, ya escribí Vicente Oí, Arecosepea, como un recuerdo mío, ¿cómo que se dice eso? La agenda personal, ¿verdad? Yo quiero aquí entonces mi diario, ahí está, mi diario personal. No, señor. Apenas ahí Marcos lo escribía el diario, para sí mismo, para automirarme y decir, mira un poquitito la relación que yo tuve aquí, le conocí a este tipo, a este Jesús de Nazaret, etcétera, mi historia. No hay ningún diario aquí. Aquí sí se escribe la Biblia, si se escribe el Evangelio, se escribe para la comunidad, se escribe para los demás, se escribe entonces para la iglesia. Ante situaciones justamente, controversias, ¿verdad?, históricas, profundas, que tienen que ser resueltas. ¿Cómo? Y bueno, con una reflexión de toda la comunidad. Y dentro de eso también nosotros habíamos reflexionado anteriormente, vuelvo a recalcar y a decir nada más por si se nos fue el santo al cielo, ya la gente, ¿verdad?, y perdimos el hilo. Dentro de esa comunidad es que tiene sentido el liderazgo. Si nosotros hablamos, no sé, del Papa, si hablamos de los obispos, si hablamos del sacerdote, si hablamos de ese agente pastoral que está al frente de una comunidad, quiere decir que esa persona es la que en ese momento está, ¿verdad?, apuntando a lo esencial y fundamental. Guiar, ayudar, manejar, convivir, dirigir, direccionar, encaminar. ¿A quién? A la comunidad, a la iglesia. Aquí entonces por eso estamos hablando que aquí la cuestión es en esta comunidad y en cada uno de sus individuos, porque la comunidad se forma también desde la individualidad. Porque al final de cuentas yo puedo preguntar, ¿y quién es la comunidad? Más bien la comunidad. La comunidad Heide. Pero ¿quién es la comunidad? La comunidad entonces tiene que ser, tiene que tener nombre y apellido, porque la comunidad está formada por individuos. Por lo tanto, en esta comunidad, la palabra salvación, se está dando esta nueva valorización de las cosas en profunda contraposición con los valores humanos.
Entonces, una contraposición. Nosotros hablamos de contraposición cuando estamos hablando de valores negativos que se encuentran. Sin embargo, desde el aspecto trascendental, nosotros estamos mirando en el fortalecer aquellos valores lindos, positivos, que nos dirigen, ¿verdad?, hacia Dios, que nos dirigen, ¿verdad?, hacia ese encuentro personal con el Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La pandemia pone a los científicos en una carrera contrarreloj, algunos en medio de las zonas rojas y otros investigando y buscando una cura al virus, un beneficio que debe estar a la mano de todos. Es por eso que los directores generales de la UNESCO, la OMS y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos reafirmaron el derecho que toda la población tiene de disfrutar de los beneficios del progreso científico. Los modelos científicos cerrados ya no funcionan, ya que amplían las desigualdades entre los países y los investigadores. Solo ponen el progreso científico al alcance de una minoría. Esta crisis sanitaria ha demostrado el increíble potencial de la cooperación científica a nivel internacional. Esta cooperación nos ha permitido secuenciar el genoma del virus rápidamente. La solidaridad mostrada por la comunidad científica es un modelo para el futuro. Dicen que en estos tiempos difíciles, las tecnologías y los descubrimientos no pueden ser reservados solo para unos pocos. Después de todo, ¿cuál es el propósito de tener tecnologías de vanguardia si no pueden llegar a las personas que más la necesitan? Compartir datos e información que a menudo se mantiene en secreto o protegida por la propiedad intelectual podría hacer avanzar significativamente la velocidad de desarrollo de las tecnologías. Pero en esta carrera contrarreloj también están los gobiernos y en muchos casos la reticencia en adoptar políticas públicas, lo que ha magnificado los devastadores daños que genera la pandemia. Un principio básico de la salud pública es la necesidad de un compromiso pleno y honesto con los ciudadanos. El uso de la fuerza pública no mitigará ni pondrá fin a esta pandemia, pero el uso de la ciencia y la conciencia de la ciudadanía plenamente informada junto al cumplimiento de las medidas sí lo harán. Los directores de estos organismos se comprometieron a apoyar a la comunidad científica internacional, fomentando una cultura de colaboración y solidaridad en lugar de la competencia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate.
En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Sometimes
Queridos amigos, estamos en Ñan de Yara en Nuevo Testamento reflexionando sobre la teología de San Marcos. Estamos encuadrando todo este tema de la salvación y decíamos recién que aquí, en cuanto hablamos de una muerte, a las situaciones del hombre, las situaciones humanas, pero que se proyectan hacia una divinización, decíamos que es como una paradoja, porque al decir de muerte del hombre, entonces es como que estamos negando la vida del hombre, pero sin embargo, como es una actitud, la que el evangelista nos está queriendo decir es que Ñamá no hará tantas cosas negativas a ciertas actitudes muy humanas, muy lejanas de una realización plena de quiénes somos nosotros en realidad, humanamente hablando, ¿verdad? Pero el hecho de morir a estas situaciones, humanamente hablando, son las que nos proyectan también a una divinización, a una realidad humana. Y es que pareja a la misma muerte comienza la máxima dimensión cristiana, el tener vida eterna, ¿se dan cuenta? Entonces, en la medida en que nosotros vamos muriendo a ciertas actitudes negativas de nuestra vida, nos estamos encaminando y nos estamos entonces encaminando, poniendo de acuerdo a lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros, que es la divinización entonces del hombre, es tener vida eterna. Morir a actitudes negativas del hombre significa entonces apuntar a una vida eterna. No es que se dé esta vida eterna a partir de la muerte. Ahí está. No es que se dé vida eterna a partir de la muerte, sino que a pesar de ella, el hombre seguirá viviendo. El hombre entonces sigue viviendo. El hombre entonces sigue en su realidad bien humana, bien concreta. Pero sin embargo, a muchas cosas negativas está muriendo, humanamente hablando, porque ha dejado las cosas negativas y se está proyectando hacia aquello que nosotros le llamamos la vida eterna, que es simplemente nuestra propia dignificación, nuestra propia realización, la felicidad del hombre mismo. La resurrección ha sido la fuerza capaz de llevar al hombre hasta la cruz y en ella se manifiesta la auténtica dimensión cristiana. El otro elemento entonces que justamente se nos muestra también aquí como paradójica, ¿verdad? Porque dice que es la propia cruz, es la muerte en la cruz, es la que nos lleva después a la resurrección. La resurrección entonces es la fuerza capaz de hacernos morir, de aceptar la cruz. Nosotros ahora miramos al revés, ¿verdad? Porque sabemos que existe la resurrección. Sabemos que Jesús de Nazaret ha resucitado. Entonces nosotros también estamos en este camino de resurrección, pero esto significa e implica para nosotros apuntar a la resurrección, significa a una muerte a todos aquellos elementos que no nos dejan realizar como personas humanas. Que sea la resurrección es imposible de decir. ¿Qué sea la resurrección? Es la resurrección. No es fácil entonces de definir, pero vamos a mirar entonces en qué consistiría esta resurrección. Como una explicación concreta dentro de un concepto. ¿Qué es la resurrección? ¿Cómo expresarlo? ¿Cómo definirlo? Entonces es bastante difícil de decir. Solamente unos breves, ¿verdad?, atisbos, unas breves presentaciones, podemos decir, ¿verdad?, con respecto a la resurrección. Y veamos cuáles son. Se trata de una vida sin límite. Primer elemento. La vida sin límite, es decir, esa capacidad que tiene el hombre, ¿verdad?, de ir mucho más allá de ciertos elementos que ciertamente nos frenan, nos están poniendo barreras, ¿verdad? Entonces se trata de una vida sin límites, semejante a la vida que anima al único resucitado de la historia, que es Jesús. Y la vida eterna de Jesús se manifiesta en la ayuda divina de la que participan sus seguidores. Entonces se manifiesta en la ayuda divina de la que participan sus seguidores. Esta vida, esta resurrección, esta eternidad de Jesús, entonces la llevamos también nosotros, sus seguidores. Pero en la medida justamente que entendemos cuál es el concepto de este seguimiento. Por esto son los seguidores de Jesús, los que entendemos quién es Jesús, los que entendemos que Jesús ha resucitado. Y entonces sí podemos dar ese paso, ¿verdad?, y ese esfuerzo para morir, ¿verdad?, morir a ciertas actitudes o a muchas actitudes
negativas en la vida del hombre como seguidores de Jesús. Por lo tanto, con esto se hace posible su integración en la salvación. Entonces, nosotros como seguidores del Señor nos vamos integrando a la misma resurrección de Jesús en la medida en que nosotros hacemos este esfuerzo, pero con la diseño, ¿verdad? En la medida en que nosotros también vamos muriendo a elementos negativos del aspecto simplemente humano, del aspecto simplemente mundano, actitudes negativas. Y entonces vamos resucitando también con el Señor Jesús. Ciertamente eso significa para nosotros la vida de la salvación. Las mutuas relaciones de la comunidad terrena se realizan plenamente en el más allá de la muerte. Las relaciones de la comunidad terrena. Entonces solamente se realizan plenamente en el más allá de la muerte. Es decir, aquí nosotros, en nuestro relacionamiento mutuo que existe como comunidad, no nos olvidemos que el aspecto comunitario es esencial, ¿verdad? Tanto para el Antiguo Testamento en el judaísmo, que ahora se vuelve a proyectar, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, y eso lo encontramos también en San Marcos. Y esto se va proyectando ¿dónde? O sea, ¿hacia dónde estamos proyectando? Estamos proyectando hacia el más allá. Pero es aquí entonces donde vamos muriendo, en el más aquí, como decíamos, ¿verdad? El ir dejando actitudes negativas, el ir dejando egoísmos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos apuntando hacia elementos que nosotros le llamamos elementos de resurrección, que forman a la comunidad, a las que nosotros le llamamos justamente nueva vida, vida del resucitado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP
estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo, tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús.
volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás. Quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás. Quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás. Quiero volver a empezar. Restáurame, todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Nosotros nos encontramos aquí con los elementos fundamentales, cómo se nos presenta en este camino de santidad. Porque Ñande, la Yajacago Avejina es la salvación. Y la salvación como tal significa entonces la santidad del hombre. La santidad de la comunidad. Nos encontramos siempre en comunidad, pero donde cada uno pone lo suyo. El aspecto individual, pero en función siempre de la comunidad. Y la comunidad también, que en ese camino ayuda al hombre para que uno se pueda realizar. Dentro de la comunidad, nosotros nos vamos realizando. Vamos a seguir entonces nuestra reflexión según la teología de San Marcos. Nos dice: es radicalmente una comunidad de hombres comprometidos por su fe y confianza en Jesús a realizar ya en vida el ideal evangélico. Vamos a detenernos en esta frase, en esta palabra tan importante, en esta oración, ¿verdad?, que nos ayuda a definir este camino. Radicalmente, es radicalmente una comunidad de hombres comprometidos. Podemos decir, es una comunidad de hombres salvados, Yahshua Pesha. Es decir, de hombres que llegan a la plenitud. La peña de Yarañan de Pesino, de ahí se gina la ñande ya realiza. De ahí se gina llegar a la felicidad plena. Pero ¿cómo vamos a entender? ¿Cuál es entonces esa comunidad, o cómo tenemos que entender y mirar a esa comunidad que llega radicalmente a esa perfección y a esa salvación? Y aquí nos va a decir, en primer lugar, tiene que estar
comprometida con su fe y confianza en Jesús. Comprometida con su fe. La fe, nosotros lo definimos siempre y lo volvemos a reiterar tantas veces, es la adhesión a Jesucristo. La fe significa eso. Y Marcos insiste continuamente en esa adhesión a Jesucristo para que exista el milagro, para que exista la salvación. Tiene que haber una adhesión total a Jesucristo. Es decir, que el hombre pueda comprenderse, que el hombre pueda entenderse desde Dios. Y esto significa entonces para nosotros estar comprometido radicalmente con la fe, estar comprometido radicalmente a Jesús de Nazaret. Jesús entonces que está aquí presente, Jesús que está aquí en medio de nosotros, pero que nosotros decimos, bueno, este es el camino que me va a ayudar para ser feliz. Este es el camino para ayudarme entonces a una plena realización. O si no estoy como ahí va a llevar. Y entonces nosotros encontramos esto, la radicalidad en este compromiso por la fe y la confianza en Jesús. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que realizar? Realizar ya en vida el ideal evangélico. Aquí está el caracú y aquí está el meollo. El añadilla japona. Entonces, ¿para qué sirve esa adhesión total a Jesucristo? ¿Para qué me sirve esa confianza total en Jesucristo? ¿Por qué me tengo que adherir totalmente a la persona de Jesús de Nazaret? Y justamente porque a través de eso nosotros vamos a vivir el ideal evangélico, el ideal del evangelio. El ideal del evangelio es entonces, desde el aspecto individual y desde el aspecto comunitario, llegar entonces a esta plenificación de la resurrección que se da en medio de una realización plena del hombre. Yandeko pebela ñaguajana, yandeko ñande arorina, yandeko yawe ana, yandeko yarecuana, entonces y ponamía ñandembo por dentro, ¿verdad? Eso significa la salvación. Y esto es lo que nos está diciendo. ¿Cuál es el ideal evangélico? ¿A dónde está apuntando el evangelio? ¿Por qué se escribe el evangelio? ¿Para qué se escribe el evangelio? Tantas veces nosotros dentro de nuestro curso bíblico hemos dicho, ¿verdad? Dentro de la introducción a la Biblia, que la Biblia de por sí es un libro pedagógico. Es decir, es un libro que nos está llevando, es un libro que nos está insistiendo y nos está entonces poniendo ahí en el camino para que nosotros podamos realizarnos plenamente como personas. Entonces es un libro pedagógico. Pues ya cañan de la pena lleva, talañan de GPS de verdad. Entonces, que nos lleva, que nos indica el camino, donde nosotros podemos encontrar esta fuerza y esta gracia de Dios que nos va indicando punto por punto los elementos esenciales para nuestra realización. Y por eso te está diciendo, esa fe, esa confianza en Jesús para realizar ya en vida el ideal evangélico. Aquí también entra otro elemento, realizar ya en vida. Entonces la salvación no es cuestión de pensar como muchas veces, amanoriye, famoso, en el cielo me voy a salvar. Hago la gente, me voy a salvar en el cielo. Está bien que nosotros pensemos, ¿verdad? Pero todo lo que significa el cielo, todo lo que significa la vida del más allá, significa entonces ya una conclusión final, pero para llegar a esa conclusión, nosotros sabemos que tenemos que comenzar un camino que nos lleve a esa conclusión. Entonces, si yo estoy yendo aquí por la izquierda, no puedo pues yo aparecer aquí en mi conclusión, aquí a la derecha, en el fondo, aquí en esta parte de la derecha. Si yo siempre hice este camino de la izquierda, ¿verdad? Entonces, aquí lo que te está diciendo, cuando se insiste esta fe, esta confianza en Jesús a realizar ya en vida, quiere decir lo que nosotros decimos con nuestras expresiones comunes y más sencillas y vulgares, ¿verdad? Decimos que el cielo comienza en la tierra. La salvación entonces comienza aquí y ahora. Entonces, upea con ñandela yapona, ñandeo ko ave ñandu pona. Ñandego ko ave entonces la yaye pitazona y tu hanmaisha la yawe ñande aro.
Entonces la felicidad comienza aquí y ahora. Es el lugar donde nosotros tenemos que realizarnos. Y es sobre eso lo que nosotros tenemos que reflexionar también. Y por eso nos está diciendo, pero muy directamente, ¿verdad? Entonces toda esta confianza, esta fe, se ha de realizar ya en la vida, O sea, este ideal evangélico a donde nosotros estamos apuntando, que es la felicidad del hombre, se tiene que realizar entonces en nuestra realidad. Y en esta imperfección, a pesar de ella, existe ya incoactivamente la salvación de Dios. Incoactivamente. Entonces ya está aquí presente. Ya es entonces esa fuerza salvífica que está aquí presente en el día a día. Añande peala ya güero guatajina lleva. Añande ya yeya guana y gato hanguasha o pila ñan majepe humano. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres
desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo. Tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Una alabanza a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra del Señor desde el Evangelio de San Marcos, esta teología que nos presenta en primer lugar Jesús de Nazaret, que encarna a Dios. Luego, desde Jesús de Nazaret, que nosotros entendemos que nos revela a Dios que se ha encarnado. Y desde ahí entonces miramos qué nos ofrece, para qué viene Dios, para qué se encarna Dios, para qué entra en nuestra historia. Esta es la teología de Marcos. Mira que yo no estoy inventando nada de estas cosas, solamente estoy tratando de reflexionar con ustedes y explicarnos un poco qué es lo que Marcos desde la iglesia, desde la comunidad cristiana quiso hacer y lo está haciendo, ¿verdad? Y aquí entonces Marcos dice, aquí lo que Dios quiso hacer es demostrarnos y traernos la salvación. Nos trajo la salvación. Amba ella peñan de Yara, entonces ñande prisino, amba ella peñan de Yara, o güero ella cañan de. Bueno, y aquí entonces nos va mostrando que esa salvación es lo elemental y lo fundamental que Dios trae para el hombre. Y luego, por otra parte, ahora este tercer elemento que hemos iniciado nuestro desarrollo en este curso bíblico de hoy es la palabra el hombre como tal. ¿Quién es el hombre, verdad? El hombre es el ser en quien Dios verdaderamente pone toda su fuerza, toda esa confianza, ¿verdad? Y por eso le ofrece esta salvación, porque el hombre como criatura de Dios, como elemento dentro de la creación, es decir, de la naturaleza, entonces le había dado y le da los elementos fundamentales por encima de la creación. Recuerden que Génesis 1:26 nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, donde entran varios elementos que nosotros ya hemos discutido, hemos reflexionado, el hagamos, ¿se acuerdan? No es porque Dios es, no sé, una pluralidad de dioses, sino que hagamos al hombre significa justamente compartir la misma esencia de Dios con la humanidad, con el hombre que vive en comunidad, en iglesia. Por eso hace rato decíamos, cuando definíamos nosotros en los cursos anteriores, y les invito a mirar un poco el tema de la salvación en los cursos anteriores, nos va diciendo, el hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está queriendo decir justamente el aspecto comunitario. Es decir, la característica de Dios que se comparte con la humanidad, la característica de Dios que comparte con el hombre.
El hombre, que es imagen y semejanza de Dios, significa el hombre antes que nada que se realiza dentro de la naturaleza de la creación, que es una gran aldea, es una gran comunidad. Entonces, cuando hablamos incluso de comunidad, no estamos hablando simplemente del hombre con el hombre, ¿verdad? Común unidad, como dice la comunidad. Pero entonces no nos referimos simplemente a una común unidad entre el hombre y el hombre, sino que también nosotros estamos hablando aquí de una común unidad con la misma naturaleza. Es decir, hacemos parte de la naturaleza, nos sentimos parte de la naturaleza. Indica tú y entonces ñandea lleva yeyapo umi yeyapo umana. En el sentido de que muchos de nosotros incluso pensamos que se puede destruir la naturaleza, pero así nomás. Miremos nomás nuestras realidades hoy en día. Ya pues pa peñan en ya incendios por todas partes. Destruimos, ¿verdad?, la misma naturaleza. Y sin embargo, la vida del hombre, está dentro de la naturaleza. Por eso incluso hablábamos nosotros y definíamos de una simbiosis. Sin significa hacer juntos, sim. Y bios significa vida. La vida juntos. Veámosla y sea la simbiosis, hacer la vida juntos. Entonces quiere decir que nosotros dependemos, pero totalmente, pero absolutamente de la naturaleza. O sea, nosotros nos morimos cuando nosotros destruimos nuestra misma naturaleza. No pensemos que al destruir la naturaleza le estamos destruyendo solamente a la naturaleza. No, la naturaleza se destruye y con la naturaleza nos destruimos a nosotros. Porque es como que comienzo a amputar mi propio cuerpo. Yo mismo comienzo a cortar mi dedo, mi mano, mi brazo, mi cabeza, ¿entienden? Porque la naturaleza está en simbiosis con nuestra propia vida. Hay que volver a leer el documento del Papa Francisco cuando nos habla sobre en Laudato Si, nos habla de esta simbiosis, ¿verdad? De esta unión. Somos un puntito, dice el Papa, ¿verdad?, dentro de la naturaleza. Somos un puntito dentro de esta enorme creación. Y eso estamos hablando de la Tierra como tal. Pero recordamos, según los estudios, ¿verdad?, los científicos con esto nos pueden ayudar mucho más, cómo estamos todos en una gran unión, ¿verdad?, de una gran creación, que es el universo, y así sigue el universo, interplanetario, ya Yubepeya, ¿verdad?, para hablar un poquitito más ampliamente. Pero todo esto está en una relación estrecha. Aupeago dice entonces la común unidad. Entonces se dan cuenta que nuestra comunidad no quiere decir solamente la iglesia, ese atiguazú entre los hombres nomás, ¿verdad?, sino que la iglesia en este sentido quiere decir ese compartir nuestra propia vida, esa simbiosis, porque tenemos que estar juntos con toda la realidad de la vida, toda la realidad de la vida. Por eso es bio, la biología, la simbiosis. Si entendimos esto, me parece que va a ser importante dar ahora pasos concretos. Sería muy importante entonces que nosotros asumamos esta realidad y demos pasos así para nuestra propia salvación, porque puede ser la salvación. Salvación es ese peñán de yarañán de pues no, pero que somos felices, que nos realizamos como personas. Por eso se dice directamente, se considera al hombre como ser en el mundo. Ser en el mundo. Y esto es esencial. Así entonces comenzamos esta primera parte de nuestra reflexión, queridos amigos. Yo les invito, vamos a ir dando pasos, ¿verdad?, definiendo quién es el hombre dentro de esta teología y de este pensamiento de San Marcos, que es elemental y fundamental, porque quién es el hombre antes de esa revelación y de ese encuentro con Dios, y quiénes somos nosotros después de la presencia de Dios que se encarna, de Jesús que nos revela al Padre, que nos ofrece la salvación y que ahora entonces nos está diciendo, bueno, yo hombre, ¿cómo me encuentro? ¿En qué situación me encuentro? ¿Cómo me concibo como hombre? Y entonces después, ¿qué compromiso voy a tomar y voy a asumir para realizarme plenamente? Es decir, para salvarme, para ser feliz. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Volvemos próximamente con más de Yarañ en Nuevo Testamento y ahora les dejo la bendición. Que el Señor les acompañe siempre, les bendiga, que podamos insertarnos, ¿verdad?, dentro de nuestra propia naturaleza, que podamos insertarnos dentro de esta gran creación que Dios nos ha regalado, de la cual somos parte, somos un puntito, como dice, ¿verdad?, la palabra del Señor.
Y ahora les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.